El vehículo autónomo va a ser otra gran revolución. Yo considero la gran revolución de la movilidad, más allá del cambio de propulsión, ¿no? Del cambio a energía eléctrica, ya que va a prescindir del elemento humano, del elemento de lideraje de la movilidad, ¿no? Del guiaje del vehículo. El vehículo autónomo está en estos momentos muy desarrollado y ya llevamos más de 20 años de experiencias. A medida que se ha ido aumentando la capacidad de cálculo de los ordenadores, hemos podido avanzar en la rapidez en que nosotros calculamos todos los inputs que recibe el ordenador de los vehículos, cuál tiene que ser con ellos la respuesta del sistema. O sea, estamos llegando a la capacidad humana. Un vehículo autónomo es un vehículo normal en lo cual hay sensores de varios tipos y cámaras, y así mediante tratamiento de datos y algoritmos numéricos el coche se puede mover solo por la ciudad. Por ejemplo, en temas de logística de última milla existen robots autónomos que van por la acera. Muchas veces pensamos en transporte de personas, en coches, pero también vehículos autónomos pues están introduciendo el mercado de las mercancías, transporte de mercancías, y yo creo personalmente que serán los primeros casos de uso comerciales de los vehículos autónomos en general. Por ejemplo, hoy en día hay muchos proyectos de camiones autónomos que van por autopistas. También hoy en día se desarrollan pues, vehículos autónomos aéreos para hacer también entregas de paquetes para la logística de última milla, pero también para muchos proyectos para transporte de personas. El coche autopilotado. Falta mucho todavía. Falta adecuar las vías, falta adecuar el hardware, el software. Hay discusiones éticas, va a haber problemas con las compañías de seguros de quién pagará en caso de un siniestro, si el propietario del software, si el propietario del vehículo. Problemas éticos, cómo vamos a programar a los coches, ¿sí? Para salvar la vida de los conductores, para salvar la vida de los ocupantes, para salvar la vida de los viandantes. Todo eso se va a tener que discutir mucho. Este coche es capaz de ir solo, le pones una dirección y va él solo. Pero en Europa todavía me obliga a mí a llevar las manos en el volante. Lo veo bien. Creo que aún falta discutir mucho y dejarlo todo muy claro para que esto se resulte. Ahora, tener claro, el software y el hardware son perfectos. O sea, el coche puede ir perfectamente solo y no es ninguna utopía que pediremos un taxi un día y vendrá el taxi, pero el taxista ya no vendrá. El futuro de la movilidad como autónomo, no me atrevo a decir cuántos años, pero probablemente en 10 años ya tendremos sistemas funcionando en nuestras carreteras de manera habitual, igual que ahora estamos viendo vehículos eléctricos ya de manera habitual en nuestras carreteras, pero todavía tenemos unos pasos que dar hasta llegar a este punto. Y esto lo va a transformar todo, porque el vehículo autónomo va a permitir que nosotros no tengamos vehículos propios, nos vamos a dejar llevar, que podremos pedir desde nuestras aplicaciones móviles, decir, mira, a tal hora necesito moverme de tal sitio a tal otro y vamos a ser tantas personas y vamos a llevar tanta carga. Y podrá o bien venir un autobús compartido, que será autónomo y irá siguiendo una ruta trazada a partir de las peticiones que hayan hecho las personas que lo requieran en las aplicaciones. Quan sabrem que realment la intel·ligència artificial realment podem donar la confiança de que porten el cotxe, no? Pues hi ha la prova del nou. La prova del nou és quan la companyia asseguradora asseguri la intel·ligència artificial, quan deixi de donar el que és l'assegurança al conductor.